Buenas tardes, damas y caballeros, representantes de la prensa. Esta mañana la Unión Africana recibió a Su Excelencia, el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Viktorovich Lavrov, para tener el honor de celebrar esta reunión de trabajo. Esta reunión de trabajo se lleva a cabo a pocos meses de la próxima cumbre Rusia-África, que se celebrará por tercera vez. La primera se celebró en Sochi en 2019 y luego hubo una cumbre en 2023 en la ciudad de San Petersburgo. En 2019, en el marco de nuestra asociación, consolidamos nuestra base. Es precisamente sobre esta base que trabajamos con nuestros amigos rusos para consolidar nuestra cooperación. Esta mañana, nuestra reunión estuvo dedicada a cuestiones de carácter económico y comercial, a la promoción de inversiones entre Rusia y África, así como a las formas de cómo podemos hacer que la economía y el comercio entre Rusia y África sean más eficientes. Y discutimos el nivel de comercio entre Rusia y África, que es bastante bajo. Alcanza los 27.000 millones de dólares. Y en los próximos años, estos indicadores podrían duplicarse. La promoción de inversiones fue uno de los puntos más importantes de nuestra discusión. Esta es un área que interesa a Rusia y a África. Otros temas son la infraestructura, la energía, la salud, la agricultura, el suministro de fertilizantes y así sucesivamente. Las cuestiones de paz y seguridad también estuvieron en la agenda. Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Unión Africana valora la contribución de Rusia a la resolución de los asuntos africanos a nivel de la Organización de las Naciones Unidas. La Unión Africana también agradece a la Federación de Rusia por el apoyo brindado a la resolución 27.19 de diciembre de 2025, que permite que la Comisión se financie sobre la base de las contribuciones de los Estados miembros. Esta resolución de la ONU debe permitir la financiación de dicha misión. La Unión Africana también valora la postura de la Federación de Rusia respecto a la reforma del Consejo de Seguridad de la organización y su apoyo a las legítimas aspiraciones africanas de obtener 2 escaños permanentes en el Consejo de Seguridad, así como 5 escaños no permanentes. El ministro de Asuntos Exteriores y yo discutimos cuestiones relacionadas con la geopolítica internacional. En particular, la guerra en Ucrania y la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. También me gustaría destacar que el bloqueo del estrecho de Hormuz bloquea el suministro de fertilizantes a todo nuestro continente. Esto también ha provocado inflación y ha agravado la vulnerabilidad de algunas economías de los países de la Unión Africana. Por otro lado, también intercambiamos información y puntos de vista sobre la situación en el ámbito de la salud y el caso más reciente de... Realmente valoramos el apoyo de Rusia en lo que respecta a la provisión de pruebas PCR y el equipo correspondiente. Si logramos obtener material biológico de las cepas, será posible acelerar el proceso de desarrollo de la vacuna. Además, discutimos el proceso de lucha contra el terrorismo en la región del Sahara-Sahel y de qué manera podremos fortalecer nuestra cooperación. En este sentido, esta cooperación entre Rusia y África crecerá y se desarrollará en el futuro. Y también consideramos que debemos prestar especial atención a las inversiones, a la innovación y a la transferencia de tecnologías para lograr resultados concretos. Esperamos que la tercera cumbre Rusia-África, que se celebrará en octubre de este año, sea exitosa. Crearemos equipos de trabajo para garantizar su exitosa realización. Este es un acontecimiento muy importante. Y sin duda, la Comisión de la Unión Africana hará todo lo posible para aportar su contribución. Le agradezco, Su Excelencia. Bienvenido a la sede de la Unión Africana. Gracias por su visita. Tiene la palabra. Estimados representantes de los medios de comunicación, hoy aquí, en la sede de la Unión Africana, hemos tenido una reunión exhaustiva, unas negociaciones realmente interesantes con mi viejo amigo, el
presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Yusuf, a quien le estoy sinceramente agradecido por la organización de nuestro trabajo y la tradicional hospitalidad. La reunión se llevó a cabo en un ambiente de confianza y amistad y permitió discutir el estado actual de los asuntos y la perspectiva de desarrollo de las relaciones entre nuestro país, la Unión Africana y sus Estados miembros, incluyendo el trabajo en temas regionales e internacionales. Confirmamos claramente la necesidad de mantener la práctica de consultas políticas regulares y acordamos hacerlas anuales. Esta es la base de la arquitectura de interacción entre Rusia y la Unión Africana que estamos construyendo ahora. Más precisamente, esta arquitectura ya existe, pero es necesario mejorarla seriamente y complementarla con diálogos sectoriales en todas las áreas de nuestra cooperación material y colaboración humanitaria. A esto nos vamos a dedicar. Tenemos un interés común en seguir ampliando la cooperación multifacética entre Rusia y la Unión Africana, como ya mencioné, en las áreas de interés mutuo que incluyen la seguridad y las finanzas, la industria, el comercio, la educación, la energía, la salud, sobre lo cual el señor presidente hizo especial hincapié, así como los contactos humanitarios, educativos, culturales y deportivos. En este contexto, como ya mencioné, abordamos la posibilidad de poner en marcha un mecanismo de diálogos sectoriales con la participación de los organismos y estructuras correspondientes de Rusia y la Unión Africana. En la parte internacional de las negociaciones, compartimos una seria preocupación por la difícil situación en varias regiones de África. Esto incluye la zona del Sahara-Sahel, la región de los Grandes Lagos, el Cuerno de África, Sudán, Sudán del Sur y Libia. Por nuestra parte, continuaremos brindando apoyo a nuestros amigos africanos en la resolución de situaciones de crisis, estrictamente de acuerdo con el principio de que los problemas africanos requieren soluciones africanas. El resto de la comunidad mundial, aquellos que realmente desean ayudar a los africanos a resolver las numerosas crisis, en su mayoría heredadas de la época colonial, todos los demás deben ayudar a los africanos. Implementar enfoques africanos para resolver los problemas africanos. Y hablamos sobre la importancia de la resolución del Consejo de Seguridad. Esta resolución estableció el principio de apoyo, incluido el financiero, a través de las Naciones Unidas para los esfuerzos de mantenimiento de la paz de la Unión Africana en Somalia. Y este es un ejemplo que, por supuesto, no debe ser el único. Informamos a nuestros amigos que nuestra delegación partirá mañana hacia Níger, a Niamey, donde celebraremos la segunda reunión ministerial completa entre Rusia y la Alianza de Estados del Sahel, Níger, Malí, Burkina Faso, y también tendremos en cuenta los resultados de las negociaciones de hoy para promover una agenda constructiva en esas conversaciones, considerando además el establecimiento de contactos más estrechos entre la Alianza de Estados del Sahel y la Unión Africana. Acordamos fortalecer la coordinación en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, donde opera la tríada africana de miembros no permanentes, y compartimos la posición de que es necesario aumentar la representación de África en el Consejo de Seguridad, en línea con los principios establecidos en el Consenso de Esulwini y la Declaración de Sirte. Esto sería un paso hacia la corrección de una injusticia histórica en relación con el continente africano, en el contexto de la reforma del Consejo de Seguridad, que ante todo debe implementarse mediante la concesión de escaños adicionales a los africanos, a los países de América Latina y el Caribe y a los países asiáticos del sur global. No se requieren escaños adicionales para nuestros colegas occidentales. Ya están significativamente sobrerepresentados en el actual Consejo de Seguridad. Este año, la Unión Africana ha extendido por una década el tema de 2025, justicia para los africanos y las personas de ascendencia africana. A través del pago de reparaciones, apoyamos la iniciativa de todos nuestros numerosos amigos africanos en la consecución de la soberanía nacional en diversas áreas, principalmente en finanzas, desarrollo tecnológico y energía. Abogamos por la erradicación de las prácticas modernas del neocolonialismo, y vemos la solución de esta tarea como una etapa importante en el camino hacia la formación de un orden mundial más justo basado en principios multipolares. Y no es casualidad
La Asamblea General, en diciembre del año pasado, adoptó una resolución según la cual el 14 de diciembre de cada año se celebrará el Día de la Lucha contra el Colonialismo. Esto crea una buena base, no solo para establecer discusiones generales, sino también para un trabajo práctico dirigido a superar los vestigios de la explotación de los países del continente africano, cuando, a pesar de poseer riquísimos recursos naturales, los países africanos reciben solo una mínima parte del valor añadido que Occidente obtiene a partir de estos recursos naturales. Estamos satisfechos con los resultados de las negociaciones. También quiero señalar que intercambiamos opiniones de manera franca sobre la situación en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, en general sobre la situación en los territorios palestinos, donde se están acumulando tendencias preocupantes para enterrar la idea de los dos estados, impedir la creación de un estado palestino y, de ese modo, violar de la manera más grave la resolución de la ONU. En cuanto a Hormuz, damos la bienvenida al proceso de negociación que se está desarrollando actualmente. Esperamos que este proceso de negociación permita devolver la situación de la libertad de paso por el estrecho de Hormuz a ese estado en el que se encontraba antes de que Estados Unidos e Israel desataran la agresión contra la República Islámica, Irán. Y para concluir, quiero expresar una vez más nuestro agradecimiento a nuestros colegas africanos, en particular al señor presidente, por su postura equilibrada y objetiva respecto a la crisis ucraniana, y a todo lo que la rodea en las Naciones Unidas, las delegaciones de los países africanos, los representantes africanos. La Comisión de la Unión Africana demuestra comprensión de lo que está ocurriendo y disposición para profundizar en la esencia de estos acontecimientos, en lugar de percibirlo todo únicamente a través del prisma de la propaganda frontal occidental. Así que estamos satisfechos con los resultados de las negociaciones. Continuaremos apoyando un diálogo constructivo. Esperamos al presidente de la Comisión en Moscú a finales de octubre para participar en la tercera cumbre Rusia-África. Bueno, y el próximo año espero que podamos celebrar en Moscú las consultas que tuvieron lugar aquí hoy y estaremos encantados de verlos también en ese evento. Muchas gracias. Hola, al estimado Sergei Viktorovich. En el contexto de la liberación de Konstantinovka, los medios occidentales han lanzado toda una campaña para refutar los hechos, intentando presentar los éxitos de las tropas rusas como un engaño. Y, considerando que hoy los socios africanos son una de las audiencias del campo informativo global, ¿se ha planteado quizás la cuestión ante los distinguidos presidentes de la Unión Africana sobre mecanismos conjuntos de verificación de datos y de lucha contra la desinformación para que, entre otras cosas, los estados africanos hoy en día no se conviertan en rehenes de las narrativas falsas occidentales? Gracias. Usted habló, como ya he mencionado, sobre la situación en Ucrania, pero en tales detalles. En cuanto a su pregunta en cuanto al estatus de Konstantinovka, me parece que la mejor respuesta es la invitación que nuestros militares dirigieron a la parte ucraniana, venir a Konstantinovka y recoger los cuerpos de los soldados ucranianos caídos. Militares. Ucrania se negó, subrayando una vez más, como ya muchos han evaluado esta acción, que no le importan ni los ucranianos vivos ni los muertos. Y lo más probable, esto se justificará como desaparición, por así decirlo. Pero hubo tal invitación, lo cual es característico. Alrededor de 20 agencias extranjeras, al enterarse de que se había hecho tal invitación, expresaron su deseo de ir allí y observar esta ceremonia. De paso, habrían visto en qué estado y en manos de quién está Konstantinovka. Bueno, pues las autoridades ucranianas les privaron de esa oportunidad. En general, esto para nosotros, aquí está la afirmación de que en el frente todo no es como dice Rusia. Esto no es un fenómeno nuevo y comenzó mucho antes de la operación militar especial, mucho antes de que Occidente, también utilizando mentiras, preparara la guerra contra la Federación Rusa.
con el fin de una vez más intentar infligirnos una derrota estratégica. Pero esta vez lo hicieron con las manos, prepararon esa agresión con las manos del régimen ucraniano al que ellos llevaron al poder. Y todas las negociaciones con ellos terminaban en que ni las autoridades de Kiev, ni sus patrocinadores, ni sus amos en Occidente, resultaron ser, una vez más, completamente incapaces de llegar a acuerdos. En cuanto a los mecanismos conjuntos que permitirían abordar las noticias falsas, existe una asociación así que pronto creo celebrará su segundo aniversario, la Asociación Internacional para la Verificación de Hechos. Allí están representadas, si no me equivoco, más de 50 agencias de noticias de varios países y se dedica a desenmascarar mentiras mediante la realización de investigaciones periodísticas. Se han acumulado muchas preguntas sobre las acusaciones que se nos han hecho en los últimos años, 20, incluso más. Año 2007. El asesinato, el envenenamiento de Litvinenko en un hospital de Londres. El proceso fue calificado como uno que requería el cierre de la información sobre la que se basó la acusación de que fue envenenado por los servicios secretos rusos. Luego, en 2018, creo, el caso de los Skripal, envenenamientos de los que también se acusó a la Federación Rusa. Los Skripal están vivos, pero los escondieron en algún lugar y nadie responde a nuestra solicitud oficial, la petición de establecer contacto. El ciudadano de la Federación Rusa y su hija, que también desapareció, también es ciudadana de la Federación Rusa. Pero así podríamos seguir mucho tiempo, incluyendo el año 2020 con Alexei Navalny. Cuando lo trasladaron de inmediato se dio el consentimiento para sacarlo de Omsk al hospital de la Bundeswehr. Todas las formalidades en esencia se dejaron de lado y eso fue aprovechado por quienes acompañaron a Navalny en el hospital en Alemania. Hasta ahora no hemos recibido los resultados de los análisis, en base a los cuales en la clínica de la Bundeswehr anunciaron que él había sido envenenado con ese mismo Novichok. Cuando pedimos ver esos análisis, los alemanes dijeron, no, nosotros los entregamos a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Fuimos allí y allí nos dijeron, los alemanes nos dijeron que no se los diéramos a ustedes. Eso es todo, ¿entienden? Y el apogeo probablemente fue Bucha en abril de 2022, cuando 3 días después de que las tropas rusas se retiraran de ese suburbio de Kiev, durante 3 días el alcalde de esa ciudad apareció en todas las pantallas, declarando que ahora Bucha volvía a ser libre. Y 3 días después llegó un grupo de la BBC con cámaras de televisión y filmaron decenas de cadáveres cuidadosamente dispuestos a lo largo de la carretera principal de ese pueblo con las manos atadas. Había muchas cosas allí que no correspondían en absoluto con la situación en esa ciudad. Y hasta ahora, por supuesto, nos acusaron de inmediato nuevamente de atrocidades. Esto les sirvió como un buen pretexto para imponer otro paquete de sanciones. Y hasta ahora no podemos obtener una respuesta a una pregunta sencilla. Por favor, publiquen los nombres de las personas cuyos cadáveres la BBC mostró en su reportaje desde Bucha. He hecho esta pregunta públicamente y personalmente al secretario general de la ONU. Él evade la cuestión y no responde a nuestra solicitud oficial. En la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos susurran extraoficialmente que, ya sabe, eso es imposible porque los familiares podrían estar en algún tipo de peligro. ¿Y qué tienen que ver los familiares, por cierto? Por cierto, hablando de los familiares, en cualquier catástrofe, por ejemplo, cuando proyectiles caen en una escuela, los familiares de inmediato crean algún movimiento, exigen justicia, encontrar a los culpables. Y aquí, a los familiares nadie los ha visto ni oído hablar de ellos. No hubo ninguna mención en relación con los cadáveres mostrados por la BBC desde la ciudad de Bucha de que tuvieran algún familiar. No tienen ni nombres ni familiares. Y aquí también creo que sería bastante apropiado organizar alguna investigación periodística. Intenté provocar una investigación así cuando, en la conferencia de prensa en Nueva York, durante las últimas 3 sesiones de la Asamblea General, se concluía exactamente
En el siguiente evento, una conferencia de prensa para la Asociación de Corresponsales acreditados ante la ONU. La mayoría de ellos, lo sé, unas 50 personas se reúnen. Y cada vez les recuerdo que amigos míos a veces inician investigaciones periodísticas por motivos mucho menos significativos. Por ejemplo, ahora por cierto se han gastado grandes sumas de dinero investigando la composición de las tripulaciones, ya sea en barcos rusos o en barcos que transportan petróleo ruso u otras cargas. En Alemania, creo, o en Dinamarca, se publicó que ellos tan listos descubrieron muchas cosas allí. Pero, ¿acaso no quieren saber de quiénes fueron usados los nombres para organizar una enorme provocación, incluyendo la interrupción de la firma del Acuerdo de Estambul? Un proyecto que presentaron los ucranianos. Bucha también jugó su papel en esto. Así que todo el tiempo no quiero usar la palabra avergonzar, pero me dirijo a estos corresponsales extranjeros. El tiempo, algo que actualmente no conocemos en absoluto, es totalmente desconocido. Vean cuáles serán las respuestas si empiezan a enviar solicitudes periodísticas a las diversas instancias y organismos gubernamentales correspondientes, tanto a las autoridades ucranianas como a la cadena BBC y a muchas otras. Lo que obtendrán será simplemente un silencio sepulcral y absoluto. Disculpen, involuntariamente empecé a promocionar esta asociación para el establecimiento de hechos, pero sin falta enviaremos materiales a nuestros amigos africanos sobre cómo funciona, cuáles son sus objetivos y ejemplos de las investigaciones que se han realizado. Espero que se despierte el interés. Me gustaría decir unas palabras sobre la cuestión que se planteó. Permítanme asegurarles que la Unión Africana y sus países miembros tienen la capacidad de formar su propia opinión en cuanto a lo que está ocurriendo en el mundo. Y creo que ahora entendemos claramente la diferencia entre la propaganda militar y las noticias falsas que difunden las fuentes de información masiva más populares. Queremos recibir información de aquellas fuentes que no sean parciales, para que el Estado y nuestros ciudadanos, los habitantes de nuestros países, puedan recibir información imparcial de primera mano, por así decirlo, y formar su propia opinión. Ahora tenemos esa posibilidad. Recibimos esa información de primera mano, y los países africanos entienden y saben muy bien lo que está sucediendo en el mundo. Solo quería asegurarles que lo entendemos y lo somos muy conscientes de ello. Gracias. Gracias. Soy de Japioa, Paz, África. Me gustaría hacerle una pregunta al señor presidente de la Comisión de la Unión Africana. ¿Cuáles son las expectativas estratégicas de la Unión Africana respecto a la asociación con Rusia, especialmente en lo que se refiere a las prioridades de la Agenda 2063? Rusia es un gran país que tiene relaciones históricas con el continente africano. Durante el Imperio Ruso y la Unión Soviética, estas relaciones se desarrollaron a lo largo de la historia. Hemos sido testigos de muchos cambios en el panorama geopolítico. Sin embargo, existen principios claves sobre los cuales la Unión Africana y la Comisión de la Unión Africana construyen sus relaciones con la Federación Rusa. Se trata de una cooperación mutuamente beneficiosa, y es precisamente por eso que en 2019 establecimos un marco de cooperación. A través de las cumbres, este año se celebrará la tercera. Tenemos un diálogo político que debe transformarse en una asociación estratégica más sólida con Rusia. Estamos convencidos de que Rusia tiene una ventaja comparativa en muchos sectores, incluyendo en particular la biotecnología y la ciencia y tecnología, salud, producción de vacunas y, por supuesto, equipamiento militar. Muchos de nuestros Estados miembros, como saben, compran equipamiento en Rusia. Y de este modo consideramos que las inversiones
Para nosotros, como Comisión de la Unión Africana, creemos que las inversiones rusas en África ayudarán a fortalecer estas relaciones entre ambos países. E inversiones en sectores clave como la energía, la agricultura, la ciencia y la tecnología. Ese es el mensaje que también llevaremos a la tercera cumbre, que se celebrará en octubre. Además, es necesario que podamos llevar a cabo la implementación de nuestra política en el marco de este acuerdo. Sergei Viktorovich, buenas tardes. Canal de televisión Rusia, Alexei Petrov. Hoy comienza la cumbre de la OTAN en Ankara. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había declarado anteriormente que los miembros de la alianza deben incrementar de manera significativa y urgente sus inversiones financieras en las capacidades industriales de producción de armamento y suministros militares. Y hace tan solo unos breves instantes, en una declaración oficial ante los medios, se ha planteado una gran incertidumbre sobre el cronograma exacto, ya que el tiempo necesario para estos cambios sigue siendo un factor totalmente desconocido para todos nosotros. Ha desarrollado su propio estilo particular que está diseñado específicamente para exhibir grandes capacidades y destrezas artísticas, habilidades profundas en el género en cuestión, haciendo uso de la sátira y la ironía que expresan habitualmente hacia la Federación Rusa, y siempre desde una clara posición de superioridad. Bueno, no estoy seguro de que Quartal 95 lo contrataría, pero ahora mismo él es precisamente humor, sátira. Y el ex jefe de Quartal 95 ahora interpreta a un personaje profundamente trágico. Y creo que el dramatismo en esta situación es mucho más apropiado para preparar la opinión pública para lo que está ocurriendo y cómo terminará esto. El aumento de la producción militar, la inversión en capacidades industriales, bueno, probablemente tenga dos razones. La primera es inflar el régimen de Zelensky hasta el final, para que, como han dicho muchos representantes europeos, élites en los gobiernos y otros funcionarios, para que Ucrania haga por los europeos su trabajo europeo de agotar a Rusia. Y en segundo lugar, por supuesto, sin tomar ciertas medidas, es imposible revelar el estado deprimente al que está llegando la economía europea, incluida la alemana, cuando la esfera social sufre gravemente y se reducen las ayudas, así como cuando la economía civil huye de Europa hacia Estados Unidos, entre otros lugares donde las condiciones son mucho más favorables para los negocios. Y por supuesto, en esta situación, inyectar dinero del presupuesto en la producción de armamento mediante métodos autoritarios, pues de alguna manera mantiene a flote la economía. ¿En qué terminará esto? Bueno, en algún momento esto seguramente terminará. Si quieren militarizarse al máximo, pues en algún momento todo esto simplemente terminará en una derrota en su carrera por la supremacía. El hecho de que Alemania esté a la cabeza, ya lo hemos comentado, Alemania siente nostalgia por aquellos tiempos en los que reunía a toda Europa bajo las banderas nazis. Ahora han encontrado a Zelensky como abanderado. No descarto que alguien quiera arrebatarle esa bandera y empezar directamente a luchar contra Rusia. Por ahora, ellos declaran que no están en guerra con nosotros, pero eso es engañoso. Sin el apoyo directo con armamento, datos de inteligencia, ayuda satelital, la provisión de información necesaria para la designación de objetivos, la programación de armas letales con las que se bombardea a ciudadanos rusos y objetivos civiles, todo esto, por supuesto, se hace desde hace tiempo. Esto se realiza con la participación directa de militares europeos y también estadounidenses. El presidente Putin declaró muy claramente que nosotros, a diferencia de otros interlocutores, respetamos los acuerdos. Recordó que en Anchorage, Alaska, el 15 de julio del año pasado,
Se nos hicieron propuestas de compromiso y aunque no lo aceptamos de inmediato, finalmente estuvimos de acuerdo. Por eso considero inapropiadas todas las demás interpretaciones sobre lo que ocurrió o no ocurrió allí. Por lo tanto, bueno, en Alaska nos dijeron que Zelensky seguiría las recomendaciones de Estados Unidos. Bueno, veremos en qué termina la reunión que se celebrará en la cumbre de la OTAN en Ankara.